Tal amigos? Le caen a Martín Vizcarra todo tipo de epítetos, insultos, calificaciones, como consecuencia de su cobarde acto de vacunarse en secreto, él y su familia, sin hacer absolutamente nada por mejorar los niveles de salubridad, de implementación de camas UCI, de descentralización de las plantas de oxigenación que no existen, es decir, generando que los peruanos se sigan muriendo como hasta este momento en cifras que superan los 200 víctimas diarias, sin que Vizcarra haya hecho absolutamente nada por evitarlo, lo cual lo va a llevar sin duda alguna a tener que enfrentar cargos sumamente graves, sobre todo por delito de genocidio. Pero yo quiero recordar cómo las mismas personas que lo atacan y están sumamente molestos con él, son las mismas personas que lo endiosaron, las mismas personas que lo llevaron a los altares, las mismas personas que decían que era un líder sabio, que de dónde había salido. Y en ese momento éramos pocos los que decíamos que sí se trataba de un corrupto y de un dictador, pero no nos creían. Toda persona que llega a la política por las vías democráticas y trastoca, viola las normas democráticas para convertirse en un dictador, es el peor de los delincuentes, porque engaña a toda la sociedad, usa de rehén a todos los peruanos y se vale del dinero que no es de él, sino de todos los peruanos, justamente, para imponer su criterio de quedarse en el poder permanentemente. Cuando Vizcarra cerró el Congreso, lo que estaba haciendo era cubrirse la impunidad que necesita de los casos de corrupción que estaba trayendo y que ya comenzaron a ser investigados en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Lo que buscaba en ese momento Vizcarra era también controlar el Poder Judicial, controlar el Ministerio Público y, por supuesto, controlar las mentes de las personas a través de la televisión obsecuente, rabona que hemos tenido en nuestro país. Y entonces, todas esas personas que le creyeron y que pensaron que se trataba de una persona buena y de una persona que quería resolver los problemas del país y que también en el mes de noviembre salieron cuando fue vacado por 105 parlamentarios, que no saben cómo es que funcionan los sistemas democráticos cuando los pueblos empiezan a darle más poder a esos dictadores y tarde o temprano esos dictadores terminan gobernando contra el pueblo. ¿Acaso la historia no nos ha enseñado permanentemente esa situación? ¿Acaso no hemos visto dictadores que se quedaron años de años en el poder, pero después sus estatuas fueron arrastradas por las calles, por los pueblos hartos de ser pisoteados por sus derechos? En el Perú hemos tenido decenas de ejemplos. El más cercano de todos fue el de Fujimori. Todos aplaudieron el golpe de Estado del 5 de abril del 92. Y los mismos que lo aplaudieron, los mismos que lo apuntalaron, los mismos que trabajaron para él, son los mismos que lo escupieron, lo denostaron y hasta el día de hoy no le permiten siquiera ser indultado a Alberto Fujimori. Y eso es porque los pueblos en realidad no asumen las responsabilidades de sus propias decisiones. Por eso decía Bolívar que además en el Perú teníamos muy marcada esa vocación de súbditos que de vez en cuando nos levantamos, pero después terminamos en una posición absolutamente supeditada. Él dice, cuando escribe la famosa Carta de Jamaica en 1815, cuando éramos la colonia más leal a la corona española. Después de ponderar a Chile y de la capacidad que tenía de poderse gobernar a sí misma, dice, el Perú, por el contrario, encierra dos elementos enemigos de todo régimen justo y liberal: oro y esclavos, oligarquía y pobreza. El primero lo corrompe todo, el oro, y el segundo está corrompido por sí mismo, obviamente
la existencia de masas de siervos y de esclavos es producto de una corrupción permanente. El alma de un siervo rara vez alcanza a apreciar la sana libertad. Se enfurece en los tumultos o se humilla en las cadenas. Lima se enfurece en los tumultos, pero se humilla en las cadenas. Y esa adulación de la que fue objeto en su momento Pierola, por ejemplo, le guía, siguiendo más ejemplos, el propio Odría, que utilizaba los recursos económicos para hacerse nombrar el restaurador. Velasco, que se hizo también aplaudido por grandes cantidades de masas que gritaban chino contigo hasta la muerte. Y Fujimori, que cabe, sin duda alguna. Todos ellos aplaudidos en sus inicios y denostados en sus finales. ¿Por qué? Porque no aprendemos a vivir en democracia. ¿Por qué? Porque los peruanos no aprendemos de nuestra historia. Como nos enseña la historia en los colegios, los peruanos estamos condenados a repetir permanentemente la historia. Y hay que darse cuenta para que la historia es importante, porque es la única manera de vivir en democracia y de no volver a caer en lo que siempre ha sido la historia del Perú, que es la historia de las dictaduras, que es la historia de la autocracia. Hay que entender cómo es que funcionan estos sistemas. Primero, por ejemplo, cuando un dictador o un aspirante a dictador busca crear las condiciones de eliminar a los críticos, lo que hace es generar un grupo de adulación. Es decir, se rodea de una corte que empieza a adularlo y que en esas adulaciones lo que hacen es expandir, sobre todo en la opinión pública, condiciones supuestamente suprahumanas de realización. Liderazgos jamás vistos, sabiduría profunda, bondad en sus decisiones. Todo eso se pregona. Claro, para eso se necesita manejar dictatorialmente todos los mecanismos de comunicación social para que este mensaje llegue de una manera adecuada y penetrante al cerebro de las personas que no están preocupados en el fondo en resolver estos temas que son temas que por lo general los ven los políticos y no debiera ser así, sino que están entretenidos en tener que salir de sus vidas pobres y tratar de salir hacia adelante llevando bien para su familia. De eso se aprovechan justamente los dictadores, que uno necesita trabajar y ocupar su tiempo en eso, y entonces siempre termina diciendo, no tengo tiempo ni me interesa la política. Cuando uno dice eso, está dejando que otros sean los dueños de la política, y al final esos otros terminan invadiendo la vida privada de las personas que no tienen ese interés. Para eso, Vizcarra lo primero que hizo fue cimentar lo que ya venía desde antes, desde el gobierno de Humala, pero se acentuó de una manera exponencial con Pedro Pablo Kuczynski, que fue comprar la línea editorial de la gran mayoría de medios. Eso no se va a poder negar. Los medios de comunicación cayeron todos en una adulación excesiva y en un reclamo permanente de la disolución del Congreso. Hasta personas que son muy conocedoras de la historia y que son intelectuales reconocidos, por lo menos en el periodismo. Por ejemplo, César Hildebrand, a mí me sorprendió mucho que él dijera que Vizcarra iba a pasar a la historia por haber deshecho una mafia en el Congreso. ¿Qué niveles de adulación y sobonería que después uno tiene que buscar guardarlos y enterrarlos para que no se diga que terminaron adulando a dictadores que después hicieron lo que ahora están diciendo? Afortunadamente, la revista de César Hildebrand es una de las que está sacando las mejores informaciones que demuestran el robo, el peculado, la organización criminal que se hizo alrededor del tema de las vacunas. Pero la adulación que tuvieron en su momento generó justamente el efecto de los delitos que han cometido ahora. Porque es evidente que Vizcarra, cuando se ha vacunado, él ha pensado, no pasa nada, a mí me dejan hacer todo, yo soy el rey de este país.
Ahí están los resultados de creerse rey. El culto a la personalidad, esa fue una de las características también sustantivas de todas las redes sociales y de los titulares de los periódicos. Típico de las dictaduras. En todas ellas hemos visto el culto a la personalidad. A todas aquellas que se desarrollaron a lo largo del siglo XX en lo que se llamó la cortina de hierro. Ceausescu en Rumanía. Los líderes rusos, comenzando por Khrushchev, por Yeltsin, por los líderes que llevaron a cabo, como Brezhnev, la entente con el Occidente, todos eran endiosados. ¿Y qué decir de Fidel Castro en Cuba, cuyo rostro está absolutamente en todas partes? Y en cada casa existe un altar obligatorio con el rostro de él y del Che. Y una de las cosas que siempre han hecho los dictadores a través de todos estos resortes de poder es dividir la sociedad entre los buenos y los malos. Los buenos ellos y los malos son los que acusan sus devaneos dictatoriales. Todo aquel que se vuelve luchador contra una dictadura en cualquiera de nuestras sociedades pasa a ser el culpable de todos los males de la sociedad. Cuba vive señalando que los males que tiene son consecuencia del bloqueo que le han hecho los norteamericanos. Y evidentemente buscar echarle la culpa a alguien es simplemente para tapar sus propias responsabilidades. Los malos aquí en el Perú han sido los apristas. Y después se motejó el injusto epíteto de fujiapristas, pretendiendo que nosotros, que luchamos contra la dictadura, los apristas, contra la dictadura de Fujimori, desde el primer minuto hasta el último minuto, supuestamente estuviéramos aconchavados con los fujimoristas, cuando quienes estuvieron conchavados con los fujimoristas durante la dictadura, cuando Fujimori era dictador, eran los que nos estaban endilgando ese tipo de epítetos. Eso es justamente lo que hacen todas las dictaduras. Como tienen el poder de introducirse a través de los medios de comunicación con conceptos sobre la sociedad, lo que hacen es generarse la situación de que los malos son los culpables de todo y los buenos son ellos que tienen la detentación del poder. Ese es típico de toda dictadura. Y por eso es que aquí en nuestro país se creó esa polarización, y esa polarización fue la que produjo el golpe de Estado de la disolución del Congreso por parte de Martín Vizcarra. Le perdonaron todo a Vizcarra. Incluso fueron a un referéndum para impedir la reelección de los parlamentarios. Para eso se hace un referéndum. No se hizo un referéndum para fortalecer los sistemas de salud, un referéndum para tener una educación de calidad, un referéndum para darle al pueblo más democracia. No, se hizo uno para impedir que los parlamentarios sean reelegidos. Y ahí tenemos un congreso de personas que no eran parlamentarios antes y los insultos contra ellos son más fuertes que los que tenían parlamentarios anteriores. Otro de los problemas que generan las dictaduras es que los neutrales, los que miran para otro lado, terminan siendo cómplices de la misma dictadura. Lo que sucede, por ejemplo, en países como Venezuela, ¿no? Aquellos que miraban para otro lado no eran ni chavistas ni antichavistas, son los primeros que se ven afectados por la situación económica y tienen que huir de su país. Y por supuesto, cuando huyen, se dan cuenta que podían haberlo evitado si es que hubiesen tenido una posición más comprometida, pero ya se hizo demasiado tarde. Y por supuesto, es la dictadura la que los empuja hacia afuera. ¿Por qué Cuba, Venezuela y en su momento otras dictaduras como las centroamericanas, las de Honduras o las de Guatemala, empujaron a tantas personas hacia afuera? Porque evidentemente las dictaduras no resuelven los problemas de los pueblos, los empobrecen más, pero al mismo tiempo porque les interesa empujar a los que son neutrales o a los que son contrarios fuera del país. Y eso es lo que, por ejemplo, está ocurriendo en este momento en Venezuela. Venezuela tiene casi 5 millones de ciudadanos fuera de Venezuela. ¿Usted cree que le van a dar el voto para que puedan votar de donde están? De ninguna manera. Votarían contra Maduro. Los que se están quedando son solamente los maduristas, los chavistas. Y el país se lo están apropiando para ellos. Y así seguramente va a ser por largos años. Porque el camino de Venezuela es similar al camino que está
teniendo ya durante casi 5 décadas Cuba. Es decir, casi no hay punto de retorno, ni hay posibilidad alguna de que haya una verdadera democracia, salvo que haya un movimiento fuerte mundial como el que determinó la caída de la Unión Soviética. De manera entonces que la lección de esto es, nunca hay que ser sobón de ninguna dictadura. Nunca hay que creer que las dictaduras resuelven problemas. Nunca hay que pensar que un dictador puede arreglar las cosas en un país. Si no hay democracia, no hay nada. Cuando se soslaya la democracia, supuestamente para resolver problemas socioeconómicos, lo único que se está haciendo es empeorar esos problemas socioeconómicos. Y cuando se menciona que lo fundamental es que se tenga una constitución que se engarce exclusivamente en el tema socioeconómico, lo que quieren hacer es dejar de lado los derechos humanos fundamentales. Obviamente, cuando se manejan las cosas como la hacen los comunistas, ellos dirán que son demócratas, pondrán en el papel los mejores y más sólidos derechos humanos para toda la sociedad, pero el tema está en que nunca los cumplirán. Y hoy en el Perú estamos en una situación de desmadre total y de desmoronamiento del poder político frente además a un proceso electoral. Proceso electoral que no va a resolver los problemas del país en la medida en que casi el 99% de los candidatos son también personas improvisadas que lo único que quieren es llegar al poder por estar en el poder. Y además tenemos un jurado nacional de elecciones que es producto de todas las maniobras que ha estado haciendo la dictadura de Vizcarra, con la anuencia, por supuesto, del gobierno que lo ha reemplazado, que es el gobierno del Partido Morado, que es exactamente lo mismo, y que va a llevar a que el país tenga una de las peores elecciones de los últimos años, manejada por un jurado nacional de elecciones que ya está estableciendo quiénes pueden ser candidatos y quiénes no, y que, por supuesto, claro, al primero que saque es al APRA, porque es el único partido que se defiende solo. Al APRA toda la vida lo han atacado y solo los apristas hemos defendido al APRA, porque nunca los demás han querido defender a un partido democrático como el APRA, porque saben que cuando el APRA participa, ellos pierden. Y entonces, claro, después cuando los atacan a ellos, piden de que el APRA sea solidario con ellos, y el APRA siempre ha sido solidario con los demás partidos cuando han sido perseguidos por las dictaduras. Pero en esta oportunidad, a nosotros nuevamente, como ocurrió en el año 56, como ocurrió en el año 45, como ocurrió en el año 39, no nos dejan participar. No vamos a poder participar. En este caso, porque el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Salas Arenas, ha decidido por su cuenta de que más importante es la papeluchería, ¿no?, el tintellaje, en lugar del derecho fundamental. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones, en vez de ser presidido por un jurista, está presidido por un tinterillo, entonces tenemos estas situaciones en las que, por quítame estas pajas de carácter hiperburocrático, un partido político sólido de 90 años no puede participar en un proceso electoral. Ya eso en sí es un fraude, porque la participación debe ser libre. En el Perú la participación no es libre. En el Perú la participación está ultra burocratizada. No es simplemente, señor, yo tengo mi derecho y ¿dónde me inscribo? No, usted tiene que cumplir una serie de requisitos burocráticos que los burócratas ociosos de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones imponen a todos los que pretenden ejercer sus derechos constitucionales. Todo es papeluchería, todo es copia legalizada, todo es llenado de formularios, y encima hay equipos que contratan, porque esto es un burocracia, y están todos los sobrinos y los hijos de todos los funcionarios públicos, que terminan simplemente viendo, ajá, no, aquí escribió esta palabra que lleva acento y no le pusieron el acento, rechácese y no puede ser usted candidato. De manera entonces que estamos frente a una dictadura. Y esa dictadura va a imponer un candidato que sea el candidato ad hoc para los intereses de la oligarquía peruana. De esa oligarquía que ha hecho de la adulación toda una bandera.
todo un mecanismo de mantener en el Perú las injusticias como se ha hecho durante tantos años. Muchas gracias.